Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Un martes que es 19 de noviembre. La Iglesia en su calendario litúrgico no celebra la memoria de ningún santo. Sin embargo, quiero hacer mención de que el calendario litúrgico de los carmelitas hoy celebra la memoria de San Rafael Kalinowski. Y digo muy rápidamente de quién se trata, porque es un personaje notable. Era polaco y había nacido en el año 1835, en una familia noble. Siguió la carrera militar y desempeñó cargos importantes, también en el ejército imperial ruso, ya que Polonia estaba sometida a Rusia. Era un hombre de mucha piedad, pero llegado el momento participó en el levantamiento de Polonia contra Rusia, defendió a su patria y por eso fue hecho preso y luego deportado a campos de concentración en Siberia. Allí pasó 4 años durísimos en trabajos forzados en Siberia. Muchos de sus compañeros murieron y luego fue destinado a otras cárceles o campos de concentración menos duros. Finalmente fue liberado, pero en dicho cautiverio muchos de sus compañeros lo consideraban ya un santo y acudían a él en busca de ayuda. Con 42 años pidió entrar en la orden de los carmelitas en Austria. Allí el que había sido bautizado con el nombre de José adoptó el nombre en religión de Rafael. Y por curiosidad fue provincial en Polonia ya, y además fue prior del convento de Wadowice. Recuerden ustedes que el Papa San Juan Pablo II nació en Wadowice a los 13 años de morir San Rafael Kalinowski, y conoció la veneración hacia su tumba. Él mismo pensó hacerse en algún momento carmelita, y luego escribió una tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. San Rafael Kalinowski murió finalmente el 15 de noviembre del año 1907 y celebramos hoy, día 19 de noviembre, su memoria. Nosotros vamos a continuar la escucha y la meditación del libro del Apocalipsis, que es el que se proclama como primera lectura de la misa de cada día. Hoy, en el capítulo 3 de este libro, leemos los versículos 1 al 6 y 14 al 22, que dicen así: Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda, y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas
unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos, a fin de que veas. Yo a cuantos amo reprendo y corrijo, ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos encontramos un texto que corresponde a esas 7 cartas escritas a las 7 iglesias de Asia. Ayer, el primer día, escuchábamos lo que decía el Espíritu a la iglesia de Éfeso. En el texto litúrgico del leccionario no se escuchan los mensajes a Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Se continúa con lo escrito a la iglesia de Sardes, y a continuación se salta lo dicho a la iglesia de Filadelfia, y se añade lo dicho a la iglesia de Laodicea, que es la conclusión del capítulo 3 del Apocalipsis. Quizás nuestros oyentes en estas 2 últimas semanas antes de comenzar el Adviento pueden experimentar deseos de profundizar en el Apocalipsis, en cuyo caso yo les recomendaría una lectura más detenida, una lectura más lenta y una lectura completa del mismo. Nosotros inevitablemente vamos a hacer una meditación muy sucinta. El texto que hemos escuchado es tan rico que nos bastaría sólo él para 2 o 3 programas de Palabra Vida, lo cual es imposible. Bien, vamos allá. La carta a la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya hemos dicho, es el Verbo de Dios, es Cristo. Y así como la carta a la iglesia de Éfeso comienza e incluso continúa con alabanzas a esta iglesia, a la de Sardes se comienza con palabras muy duras de denuncia. Conozco tus obras. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? El Señor las conoce. Afirma a continuación, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Terrible sentencia condenatoria que tiene que dejar mudo de pavor al miembro de la iglesia de Sardes y a todos los que hoy día también en el siglo XXI pueden considerarse que viven en esta ciudad de Sardes. La apariencia externa es positiva, es agradable, pero la realidad
es bien distinta. Estás muerto, dice el Espíritu de Dios. Sé vigilante y reanima lo que te queda, y estaba a punto de morir. Recuerden ustedes cómo la antigua profecía de Isaías, refiriéndose al Mesías, decía: la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Esto es lo que hace exacta y literalmente el Señor. Hay algo que todavía queda, algo que está a punto de morir, pero todavía no se ha extinguido la llama. Sé vigilante, se le pide a la Iglesia. Sé vigilante y reaviva lo que te queda, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. La palabra de Dios que se dirige a nosotros es siempre una palabra que, aunque denuncie nuestros pecados, quiere alentar nuestra esperanza, quiere darnos a nosotros motivos para cooperar con la gracia, obrando nuestra salvación, la salvación que nos ha ganado el Señor. No he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. El único que puede realizar ese juicio es quien ha recibido el poder de juzgar de parte de su Padre Dios, es decir, Cristo. Sigue diciendo: acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, guárdala y conviértete. La Iglesia ha recibido su palabra, ella está allí, siempre enseñando, siempre salvando. Pero es preciso acoger la palabra, meditar la palabra, vivir la palabra. No basta con escuchar la palabra, por eso se le dice: guárdala y conviértete. Es decir, da frutos dignos de esta palabra que se te ha dirigido. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Son exactamente las mismas palabras que Cristo repite en los Evangelios. El día del Señor, que vendrá de forma inesperada. El día del Señor, que sorprenderá a algunos en sus vicios y en sus pecados. Especialmente los sorprenderá en su falta de fe y en su falta de amor. Si no vigilas, te ocurrirá a esto, que vendré para ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras. Para la iglesia de Éfeso, como veíamos ayer, el pero era lo único negativo que se decía al final. En la iglesia de Sardes, el pero es lo único positivo que también se reserva para el final. Unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras. Es decir, se han mantenido incólumes, no han caído en los pecados y en los vicios de su generación. Esos pasearán conmigo con blancas vestiduras porque son dignos. El vencedor en el combate de la vida cristiana, el que vence con Cristo, el que se une al Señor en el combate espiritual. Ese será vestido de blancas vestiduras, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De nuevo, lo mismo que el Señor promete en el Evangelio. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De esta manera termina ese mensaje a la iglesia de Sardes. De nuevo, lo repetimos nosotros, mensaje que nos tenemos que aplicar a nosotros mismos, utilizarlo como verdadero examen de conciencia y sobre todo tenemos que permitir que en nosotros, además de fluir la palabra de Dios, resuene su llamamiento fuerte a la conversión. Si recibimos esta palabra es porque para nosotros hay esperanza, hay solución,
hay una posible conversión a la santidad. Vamos ahora a seguir escuchando y comentando la segunda parte del texto, que es la carta dirigida a la iglesia de Laodicea, la última. Entre la de Sardes y la de Laodicea se sitúa la de Filadelfia, que no entra dentro de la lectura de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Es una maravilla descubrir en el Apocalipsis los distintos títulos, cada cual más hermoso y poético y profundo teológicamente hablando, que se aplican a Cristo. Se le llama en primer lugar el Amén. El Amén porque es el cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre, el que ha venido al mundo en su encarnación y nacimiento para cumplir en todo la voluntad del Padre, alimentarse de ese pan que es la voluntad de Dios. Es el testigo fiel porque él viene precisamente a dar testimonio de lo que ha visto y oído, y sólo puede dar testimonio del Padre quien ha bajado del Padre. Y es veraz porque él mismo afirma de sí mismo que es la verdad. Es también la vida y el camino para nosotros, pero él es la verdad de Dios. Así pues, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios, según la expresión utilizada por el evangelista Juan en el prólogo de su evangelio. En el principio existía el Logos, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Así pues, se le llama el principio de la creación de Dios con todo motivo. Y ahora se dirige a esta iglesia de Laodicea. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. A Sardes le había dicho algo parecido. Conozco tus obras, y ha añadido, tienes nombre de alguien que vive pero estás muerto. A este no se le dice que esté totalmente muerto, sino se le reprocha que no es ni frío ni caliente. Es alguien que no quiere decantarse claramente hacia ninguna posibilidad, que rehúye decir sí o no, verdad o mentira, prefiere las medias tintas, prefiere los grises. No eres ni frío ni caliente, ojalá lo fueras, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto
de vomitarte de mi boca. Es la cobardía, una cobardía que en definitiva está hecha de falta de confianza en Dios, de falta de auténtica fe, de falta de compromiso. Es una iglesia, la de Laodicea, que ha pactado claramente con el mundo, que no quiere desagradar al mundo con su forma de hablar, con su forma de creer, con su forma de testimoniar a Cristo. Tampoco lo niega abiertamente, se mantiene en el medio, creyendo equivocadamente que en ese medio está la virtud, cuando en ese medio no está sino el pecado, lo tibio, aquello que es digno de ser vomitado de la boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es la soberbia que campa a sus anchas en esta iglesia de Laodicea. Se piensa suficiente, se piensa culta, formada, piensa que lo del pasado eran viejas supersticiones, modos antiguos. Mira con conmiseración a quienes mantienen levantada la antorcha recibida, la antorcha de la fe. Ellos dicen, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, estoy en el camino correcto. No sabes, les revela Dios, que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y esto es lo más terrible, no la desdichada situación de esta iglesia de Laodicea, sino que no es consciente de su situación, al contrario, se regodea en sus perfecciones, en sus riquezas, en una plenitud que no existe más que en su imaginación. Eres digno de lástima, desgraciado, pobre, ciego y desnudo, pobre en virtudes, en méritos, en bondad, ciego porque no es capaz de verla, y desnudo porque ha abandonado la vestidura de la gracia con que se le revistió en el bautismo para vestirse con las vestiduras del mundo y pasar desapercibida. Te aconsejo, dice Dios, que me compres oro acrisolado a fuego para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te vistas, y no aparezca la desnudez, colirio con que unjas tus ojos. A los que amo reprendo y corrijo, ten pues celo y conviértete. Es una llamada a la conversión. Dios sigue amando también a estos cristianos tibios, sigue amando a esta iglesia de Laodicea. Por eso dice, a quienes amo, yo los reprendo y corrijo. Y terminemos con esa frase extraordinaria: estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Que nosotros, hermanos, seamos de aquellos que escuchan la llamada del Señor a nuestra puerta y le abrimos desde dentro. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.